privilegio que me ha dado de compartir con todos ustedes durante estos días que he estado aquí. De verdad que me he sentido amado y he tenido la oportunidad de estar en muchísimos lugares, pero no lo digo como falso elogio, pero esta ha sido una de las experiencias más lindas que yo he tenido. Y esto confirma que la felicidad no está en los lugares, sino en las personas que lo habitan. Y este tiempo ha sido muy especial por ustedes. Gracias de corazón. Me voy en una mezcla de sentimientos encontrados que no siempre se ponen de acuerdo. Por un lado, me voy gozoso porque he podido conocerles, he podido compartir con ustedes. Me voy con gozo porque me voy a encontrar con mi esposa, mis hijas. El lunes en la noche pretendo salir con ella en una cita y celebrar nuestro aniversario de boda. Ay, qué lindo, sí. Nuestro aniversario de boda y un regalito que le compré aquí, pretendo regalárselo esa noche. No acostumbro a regalar sortijas ni prendas poniéndola en un helado, porque una vez cuando éramos novios le regalé un anillo y por poco se lo traga. Entonces, no soy tan creativo, pero sí se lo voy a regalar y le voy a decir que esto es un recuerdo no solamente mío, sino que también se lo voy a regalar en nombre de ustedes. Pueden estar seguros de que lo voy a hacer así. Y quiera Dios que si en su gracia nos permite volver otra vez, pues ella pueda venir. Entonces, de verdad, la mezcla de sentimientos encontrados es que me voy con un poco de tristeza, porque me enamoro fácil y he aprendido a amarlos en estos pocos días que he estado aquí. Así que Dios le bendiga. Cuando conversen con Dios, por favor, háblenle de mí. No me olviden, porque si me olvidan, entonces va a ser amor en una sola vía. Yo sufriendo, amándolos a ustedes, sin tener el amor de ustedes. Así que por favor, ámenme y háblenle de Dios para que Dios me preserve. Simplemente, muchas gracias. David, gracias por hospedarnos en su casa y ser tan buen anfitrión. He aprendido de ustedes, de los predicadores que han estado. Gracias, Giovanni, por la exposición y de cada uno de ustedes. A Martín, gracias. A David, a Eduardo, que fue la persona que me contactó, pero al igual que Demas, me ha abandonado amando más las cosas de este mundo y Eduardo se ha desaparecido. Y gracias a Walter y gracias a todos ustedes. Gracias al grupo de alabanza. Gracias por el toque tropical con las congas ahorita. Me sentí realmente halagado. Cubita debió hacerlo todas las noches. Gracias. Y de verdad, quiera Dios que en su gracia y en su amor nos permita vernos de nuevo. Y gracias a CTV por invitarme. Oren porque mi compañero Miguel Ángel, yo no sé dónde está. Se supone que aparecerá antes de las 3 de la madrugada cuando tenemos que ir al aeropuerto. Cuando tengo que salir en la madrugada, que repudio estar, pero no tengo otra opción, repudio estar tan temprano en los aeropuertos, pero lo que hago es que ahora cuando yo llegue, me baño, me cambio y me quedo ahí hasta esperar partir. Así que Dios le bendiga y muchas gracias. Los amo de verdad. Un abrazo desde lo profundo de mi corazón. Quisiera compartir una porción de las Escrituras
porque hemos venido hablando de qué le pasó al Evangelio y qué le pasó a la iglesia. Y la respuesta de lo que le pasó a la iglesia lo vimos ayer. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, lo que pasa es que lo vamos a completar hoy. Tenemos un problema del corazón, decíamos, un problema espiritual. No amamos a Dios lo suficiente. No tenemos un encuentro y citas con Dios por medio de su palabra, mediante la oración y mediante el ayuno, mediante el amor intenso y la meditación al Señor y a su palabra. Tenemos un problema de visión. No vemos con claridad lo que Dios quiere de manera particular para cada ministerio. Lo que Dios quiere para los hermanos de esta iglesia no necesariamente lo desea en términos de estrategia de trabajo para otro contexto. Dios tiene algo para mí, me ha dado un ministerio que administro con temor y con temblor, pero no necesariamente el ministerio que Dios me ha dado a mí se lo ha dado a usted. ¿Por qué? Porque de la manera que cada uno de nosotros tiene diferentes clases de dones y habilidades que Dios nos ha dado para desarrollar distintas clases de ministerios. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estar cerca de Dios, como leíamos en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les revelará su pacto, sus secretos. Entonces tenemos un problema de enfoque, tenemos un problema de fe, tenemos que creerle a Dios, que Dios está con nosotros. Dios y nosotros somos mayoría, somos más que los perversos y los que están en contra del Evangelio. Y esa masiva mayoría que nosotros somos, solamente la vamos a ver cuando nosotros tengamos la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando el siervo de Eliseo estaba temeroso por la invasión de los enemigos de Dios, Dios puso en el corazón de Eliseo que orara para que su siervo viera. Y tenemos que ver que Dios está con nosotros. Él hay una promesa incondicional: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy quisiera que nosotros viéramos por qué a veces nosotros no somos tan efectivos en los respectivos ministerios que Dios nos ha puesto. Y quiero compartir 3 principios básicos para tener un ministerio efectivo, sea cual sea el ministerio que Dios nos ha llamado a tener. Por lo tanto, les invito a que vayamos a las Escrituras, al libro de Mateo, capítulo 4, y leamos desde el versículo 1 en adelante, donde nosotros vamos a ver las reacciones de Cristo ante las tentaciones de Satanás. Mateo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Y dice así la Escritura, y leo en la versión Biblia de las Américas. Entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo
esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces les dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Este es un pasaje crucial porque nos muestra no solamente lo que es el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que Él hizo antes. Dentro de tantas conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, pues un hermano me preguntaba acerca del ayuno. Y el ayuno que nosotros vemos en la Biblia, lo vemos tanto en el Antiguo Testamento y es revalidado en el Nuevo Testamento. Es una práctica bíblica, no es una práctica fundamentalista, fanática. La palabra del Señor nos enseña que precisamente Jesús, antes de iniciar su ministerio, nos modela acerca de la preparación espiritual. Y el ayuno es parte de esa preparación donde nosotros podemos ayunar de manera pública para interceder por una situación específica en la nación, en la iglesia o por cualquier otros planes que podamos tener de manera colectiva. O podemos ayunar de manera privada sin que nadie lo sepa, de manera particular, como dice el Señor, cerrada la puerta de nuestra habitación y allí presentarnos delante del Señor y afligirnos. Una de las grandes características del ayuno es que el ayuno debe ser acompañado de apartarnos a un lugar tranquilo para explotar y disfrutar de la comunión con Dios. No podemos decir, bueno, yo estoy ayunando y sigo con mis actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es dejando de comer. El ayuno bíblico siempre estará acompañado, tanto en el contexto público como en el contexto privado, de separarse, de afligir y mortificar nuestra carne para presentarnos delante de Dios por algo especial que nosotros quisiéramos que Dios interviniera, que nos ayudara. Y aquí vemos al Señor al inicio de su ministerio preparándose, no porque Él necesitara preparación, porque Él es Dios, sino modelándonos a nosotros cómo nosotros debemos prepararnos para enfrentar los diferentes desafíos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Obviamente, Jesús en este lugar, que es un lugar desierto, allí está tranquilo ayunando y allí fue tentado. A veces algunos creyentes se sienten mal por las tentaciones. Todos somos tentados. Y una de las características de un creyente es que va a ser tentado por Satanás. No importa los niveles de meditación profunda que tengamos en el Señor, Satanás va a ir allí a tentarnos, va a ir a distraernos con pensamientos, distraernos haciéndonos visualizar en nuestras mentes episodios pasados, poniendo en nuestras mentes cosas que nosotros no queremos pensar, pero allí Satanás va a ir a tentarnos. Cuando nosotros vemos al Señor que fue tentado, todos nosotros también vamos a ser tentados. Dice la palabra de Dios que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una batalla espiritual que se está librando constantemente y nosotros somos enemigos de Satanás porque somos hijos y siervos del Señor. Y la Escritura dice, vuestro adversario, Satanás es nuestro enemigo, nos odia, pero el amor de Dios por nosotros es más grande que el odio que Satanás tiene por nosotros. Y esa es una gran bendición. Pero Satanás va a tratar de destruirnos, dice la Escritura, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero gloria al Señor, que la misma Escritura dice en nuestro Señor Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiere decir que el Señor nos da
situaciones donde nos enfrentamos a tentaciones. Le da permiso a Satanás para que nos pruebe, para que nos tiente como lo hizo con Satanás y Job, pero junto con la tentación, junto con la prueba, también nos da la gracia para nosotros enfrentarla. Y aquí el Señor nos modela. Y hay algunos señalamientos que yo quisiera compartir. En primer lugar, nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue esta tentación? El texto comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose al tentador comenzó a tentarle. Imaginemos la escena. Jesús está en el desierto, está ayunando, está orando, pero dice la palabra del Señor que el Señor lo llevó allí no solamente para ayunar y orar, sino que dentro del mismo plan de Dios estaba que Satanás lo tentara. Como dentro del mismo plan de Dios estaba que Job fuera atormentado por Satanás. Satanás no puede tocarnos a menos que Dios le dé el permiso. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, que se aparecieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás, y Satanás habló en aquella audiencia cósmica cuando el Señor le dio la oportunidad. Satanás no se presentó allí y comenzó a hablar. Es Dios quien le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de recorrer la tierra. Mi versión dice, de neciar buscando a quien devoro. Porque eso es lo que hace Satanás, molestarnos, atormentarnos, tratar de seducirnos. Y a veces no tenemos mucha conciencia de lo que es las acciones de Satanás. Satanás es real, quiere infligirnos dolor, angustia, arruinarnos, se deleita con el sufrimiento, se deleita con el dolor, se deleita con nuestras angustias, se deleita que nosotros estemos padeciendo enfermedad, pobreza, confusión, depresión, se deleita en todas estas cosas, viene para hurtar, matar y destruir. Es cierto que encontramos iglesias y hermanos que hacen un sobreénfasis en Satanás y en sus demonios, pero también podemos correr el peligro de ignorar las operaciones de Satanás. Satanás es real y así como Dios tiene un propósito para nuestra vida, para bendecirnos, para guiarnos, Satanás tiene un plan contra tu vida y contra la mía para arruinarla por completo, pero no lo puede hacer a menos que Dios le dé el permiso. Si fuera por Satanás, todos estuviéramos aniquilados y atormentados constantemente. Y aquí dice la Escritura que el Señor lo llevó al desierto. Jesús estaba ayunando y orando. Lo segundo que yo quisiera que viéramos, y no he comenzado a predicar del texto todavía, es el último día. Yo no sé si me van a volver a invitar, entonces me voy a explayar. Entonces, y es un temor que tenía David, por eso David quiso que la foto se hiciera primero. Porque voy a durar tanto hoy que no va a haber tiempo para tomarse la foto. Gracias a Dios que no hay ningún eutico sentado en una ventana de estas. Ahora bien, la otra situación que me llama la atención, ¿cómo se le apareció Satanás? ¿Cómo se le apareció Satanás? Porque dice que es acercándose el tentador. Satanás es el tentador. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y aquí dice que acercándose el tentador. Entonces Jesús está ayunando, está orando y se le acerca a Satanás. Ahora, ¿cómo se le acerca? ¿Cuál es la figura de Satanás?
¿Cuál es la apariencia física de Satanás? Se le apareció a Jesús. ¿Cómo estás? Yo soy el diablo. ¿Cómo era? Si estaba físicamente, ¿cómo era? Hace algunos años, en mi país, salió en la noticia de que en una comunidad se le apareció el diablo a la gente en la comunidad. Y entonces los reporteros fueron y le preguntaban a las personas que fueron testigos oculares de la presencia, de la visita que hizo Satanás a esa comunidad. Y le preguntaban, y esto no es broma, salió en las noticias, dígame, ¿usted fue testigo ocular? Sí, yo vi el diablo. Entonces, bueno, el diablo, ¿y cómo era? ¿Cómo era su apariencia física? Bueno, tenía cuernos, tenía un tenedor gigante que le dicen tridente, tenía un rabo, y todo el mundo pues daba las descripciones típicas de Satanás. Lo que más me molestaba es que todos decían que era negro, ¿ves? Y también era negro. Entonces, me molesté y dejé ver la noticia. Pero, ¿ese fue el personaje que se le apareció a Jesucristo? Aquí estoy, yo soy el diablo y te vine a tentar. ¡Ay! ¿Eso fue lo que sucedió? ¿Es Satanás un ser físico o es un espíritu? Eso es vital para nosotros poder tener una mayor comprensión del texto. Es lo que un autor llamado Kenneth Bailey dice, o escuchar la música de fondo del texto. ¿Es un ser físico? ¿Se le apareció físicamente? ¿O la tentación fue en la mente de Cristo? Mi interpretación del texto es que la tentación fue en la mente de Cristo. La tentación fue real. El impacto, la presión de la tentación son reales. La tentación es verídica, esto no es una fábula. Jesucristo fue tentado por Satanás y su presencia diabólica, demoníaca, su presencia maligna en toda la esencia de su ser estaba presente allí. Satanás es un espíritu y como espíritu atacó la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y hay razones para decirlo, porque si decimos que es físico, entonces tenemos que preguntarnos cómo es el físico de Satanás. Además, por la Escritura sabemos que el campo de batalla más sangriento que hay es la mente. Recuerden que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo para poder resistir los embates del enemigo. Pero me llama la atención algo del mismo texto donde dice la Escritura que el diablo también dentro de todas las tentaciones que le presentó, en el versículo 8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué monte es tan alto que podemos ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Lo llevó al monte Everest y del monte Everest se vieron todos los reinos. Ahora, ¿dónde yo puedo ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? En mi mente. En mi mente yo puedo ahora mismo transportarme al Kremlin, puedo transportarme a la Plaza Roja. Ahora mismo en mi mente yo estoy pasando por el río Sena. Ahora me estoy montando en una góndola por uno de los canales de Venecia. Ahora mismo estoy navegando en la confluencia del Ucayali y el Marañón para emergerme dentro del Amazonas. Ahora mismo yo estoy frente a la Casa Rosada de Argentina. En mi mente yo puedo viajar y ver y visualizar cosas. Ahora mismo yo estoy en el Machu Picchu. Ahora mismo estoy descendiendo y mi cuerpo está perdiendo presión, por eso el descenso tiene que ser más suave.
Ahora mismo estoy pasando por el Salto del Ángel en Venezuela, volando sobre él. En la mente. La tentación es real. Satanás es real. Y las mismas experiencias de tentación que ustedes y yo vivimos a diario es en nuestras mentes, que pueden adquirir formas de personas, porque dice la palabra del Señor que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, pero cuando dice que se disfraza de ángel de luz, es una figura que está diciendo, que quiere significar que se disfraza de forma atractiva, de cosas que nos pueden llenar de deseo, que despiertan nuestra concupiscencia, de aquellas pasiones que siempre nosotros tenemos la tendencia a querer y amar. Hay pecados que a nosotros nos molestan, pero hay pecados que nos gustan. Y Satanás, en su experiencia, va a tentarnos con aquellas cosas que él entiende que a nosotros nos gustan. Entendiendo todas estas cosas, hay otros detalles en el texto que nosotros podemos también entender. Primero, que cada una de las tentaciones que Satanás le hizo a Cristo, Cristo respondió con la palabra. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, al libro de los Efesios, cuando se nos presenta todo lo que es los aditamentos que nosotros tenemos en la armadura espiritual que el Señor nos da, en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el versículo 20, que habla de la armadura del creyente, de todos esos aditamentos. El único que es defensivo, ¿cuál es? La espada, que es la palabra de Dios. Todo lo demás son defensivos. Quiere decir que nuestra ofensiva para nosotros vencer a Satanás es la espada del Espíritu, la palabra. Y por eso es que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo a cada tentación responde con la palabra. Escrito está, versículo 4, también le dijo escrito está, versículo 7, y escrito está, versículo 10. Respondía a cada tentación con la palabra de Dios. Quiere decir que un creyente que no se alimente con la palabra de Dios, un creyente que no estudia la palabra de Dios, un creyente que no ama deleitarse y comer la palabra de Dios y en su ley meditar de día y de noche, es un creyente anémico, es un creyente lánguido, es un creyente propenso a caer en las redes del engaño de Satanás. Es la palabra de Dios la que nos va a dar discernimiento. Es la palabra de Dios que nos va a ayudar a combatir las tentaciones de Satanás. Y eso fue lo que hizo Cristo. Pero lo que yo quiero llamar la atención en esta noche es por qué Jesús no cayó en la tentación. La respuesta, diría yo, más común o más simple es el hecho de que Jesús no iba a obedecer a Satanás. Y eso es obvio y es correcto, pero hay un significado en cada una de estas resistencias de nuestro Señor a no caer en cada una de las tentaciones. Y vamos a analizar las tres y vamos a inferir por las razones o las cuales Jesús no cayó en ellas, aparte de no obedecer o complacer a Satanás. Versículo 2 de este capítulo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos la doble naturaleza de Cristo. Tiene 40 días y 40 noches ayunando. En la Biblia solamente encontramos 3 personas que han hecho eso. Y las 3 la hicieron con un propósito y es un milagro. Porque nadie puede durar 40 días y 40 noches sin comer nada y estar vivo. Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y nuestro Señor Jesucristo, que representa el nuevo pacto.
Todos los testimonios que yo he escuchado de gente que incluso dicen que han ayunado más de 50 días, no los creo. Ayunan con trampas. Ayunan pero se toman una sopita. Ayunan pero pican algo. No, eso es con trampa, así no. Tiene que ser plain, tiene que ser sin comer nada. Y solamente 3 personas lo han hecho con un propósito que representa la Biblia completa, la ley y los profetas, Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento. Ahora bien, el tentador le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, como hombre, tiene hambre, lo cual nos habla de la humanidad de Cristo. Cuando vamos a Juan capítulo 4, cuando va de Judea a Galilea, dice que tuvo sed y le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Le dio sed, tiene hambre y tiene sed. Llora frente a la tumba de Lázaro. Es la doctrina de la encarnación, Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los latigazos que le dieron, a él le dolieron. La corona de espinas de 1 pulgada a 1,5 pulgadas también le dolieron. Toda la flagelación, el flagelium por el que pasó nuestro Señor Jesucristo, él lo sufrió porque fue hombre. Y aquí Jesús tiene hambre y Satanás le dice, come. Ahora, ¿qué de malo tenía comer? ¿Qué de malo tenía que Jesús, mira, como quiera ya yo iba a romper el ayuno, tú no puedes leer mi pensamiento, y yo voy a convertir esta piedrecita que está ahí en un pan baguette que me cae bien, y yo no lo voy a hacer por ti, Satanás, porque como quiera, yo soy Dios, y yo tengo hambre, y no está mal que yo coma. De todas maneras, Jesús, por lo menos según lo que nos dicen los evangelios, iba a multiplicar por lo menos 2 veces los panes y los peces. Si había una persona que podía hacer buen pan, en nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? La razón que yo veo, por todo el contexto del Nuevo Testamento, es que Jesús, en primer lugar, nunca usó su poder para beneficio personal. Nunca. Nunca vamos a ver a Jesús usando su poder para él beneficiarse de algo. Cuando les daban los latigazos, él sintió los latigazos. Cuando Pedro desvainó su espada y le tiró al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, dice que le cortó la oreja. Y no fue porque Pedro le tiró la oreja, sino porque aquel tipo era ágil y se agachó y Pedro solamente alcanzó la oreja. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Tú no crees que yo tengo el poder para pedir que vengan de los cielos legiones de ángeles para que me protejan? Si yo soy el creador de todo lo que hay, si yo soy el Mesías, el Salvador, yo soy el que 3 días después que me crucifiquen voy a vencer la muerte. Yo que he resucitado personas, que he multiplicado panes y peces, no tengo el poder para también hacer lo que yo quiera. Pero nunca usó el poder para su beneficio personal. Cuando lo escupieron, lo soportó. Cuando le jalaron las barbas, lo soportó. Cuando le hicieron ese juicio ilegal y de facto, lo aguantó. Cuando lo injuriaron, dice que como oveja, como que va al matadero, no abrió su boca. Nunca usó el poder para su beneficio personal. Cuando tenían que pagar los impuestos, mandó a Pedro a que buscara una moneda de un pez en el agua. Cuando estaba precisamente en Samaria, dice la Escritura en Juan capítulo 4 que sus discípulos, cuando lo vieron hablando con la mujer samaritana, se sorprendieron porque habían ido al pueblo a comprar alimentos. Una persona que multiplicó los panes y los peces no podía venir con sus discípulos y decirle, bueno muchachos, ¿qué ustedes quieren hoy?
Muchachos, el menú que tengo para ustedes hoy es lomo saltado. El menú que tengo para ustedes hoy es chaufa de pollo. El menú que tengo para ustedes hoy es ceviche. El menú que ustedes quieren hoy, ¿qué es? Camarones, arroz con marisco. ¿Qué es lo que quieren hoy? Y en cada momento, ahí prepararlo. Pero Jesús nos está modelando a nosotros un ministerio sacrificial, de servicio a los demás. Las posiciones de liderazgo que nosotros tenemos no es para imponernos a los demás. No es para nosotros decir, yo soy el pastor, yo soy el líder y ustedes tienen que someterse a mí. El modelo de liderazgo que Jesús nos enseña es un modelo sacrificial, de servicio, como nos decía nuestro hermano Giovanni, de venir y lavarle los pies a sus discípulos. Es un modelo que el que quiere ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí en la tierra. No estamos aquí para ostentar, ser celebridades, para que la gente nos siga. El Señor quiere un modelo de servicio sacrificial en beneficio de los demás. Obviamente, por lo que nosotros vemos hoy en día, es que vemos un modelo de liderazgo donde los hombres de Dios se están beneficiando del ministerio. O a través de un liderazgo tiránico y tóxico, imponiéndose con espada y con ejércitos sus criterios, y aún verdades bíblicas imponiéndola a la mala, es utilizar el poder para su beneficio personal. El líder no impone, influye. El líder no viene y quiere imponerse como el marido machista que se impone frente a su mujer y sus hijos y le dice, yo soy el hombre aquí en la casa, y como ellos no tienen para dónde ir, por temor se someten. Nosotros inspiramos a las personas, nosotros servimos porque amamos a Dios. Cuando Jesucristo habló de servicio, habló de amor, se humilló como un esclavo para darnos ese modelo. Vamos a dejarle eso a los políticos corruptos que usan el poder para su beneficio personal. No todos los políticos son corruptos, pero muchos son corruptos, que van a usar los bienes del Estado, los recursos del pueblo para un enriquecimiento ilícito. Vamos a dejarlos a ellos que no conocen a Dios, que no temen a Dios ni a los hombres, pero que eso no se nombre en el pueblo de Dios. Vamos a hacer el modelo, vamos a hacer la diferencia, vamos a servir con entrega, aunque la gente no nos lo reconozca. Vamos a hacer la tarea que el Señor nos ha mandado, aunque nadie se dé cuenta. Vamos a ser fiel al Señor y vamos a servirle a los demás, aunque nuestra cabeza sirva de peldaño. No importa que nos injurien, no importa que nos traicionen, todo eso es posible, pero nunca vamos a levantar nuestra mano para aplastar a los demás. ¡Nunca! El poder que Dios nos ha dado, porque somos líderes, tenemos influencia. Las personas creen en nosotros. No lo vamos a usar para aprovecharnos de los demás. No lo vamos a usar para aprovecharnos de la mujer herida por su marido o herida sentimentalmente. Copiemos de Jesús. Jesús en Juan capítulo 4 habla con la mujer samaritana y yo le llamo el séptimo hombre en la vida de esta mujer. El séptimo hombre. Probablemente el único hombre que hasta ese momento no la vio con lujuria. El único hombre que la vio con un amor puro, con comprensión, no viendo su cuerpo, sino viendo su corazón, no viendo sus heridas para aprovecharse de ella. Como dice Chuck Swindoll, que por cada mujer herida hay un mujeriego atento. Líderes, no nos aprovechemos de eso. No nos aprovechemos ni explotemos las heridas de los demás para sacar beneficio. No nos aprovechemos de las debilidades y la confianza que la gente pone en nosotros. La única reserva moral que hay en el mundo es la iglesia de Cristo. Y tenemos que preservar eso.
Tenemos que preservar la pureza del liderazgo que toma las riendas de la iglesia del Señor. Qué terrible es cuando un pastor abusa, cuando influye para salirse con las suyas, para imponer sus criterios. Ese tipo de sabiduría es animal, es diabólica, no viene de Dios. El verdadero líder, el verdadero siervo de Dios no usa su influencia para perturbar, para imponerse. Se humilla como Cristo se humilla, sirve como Cristo sirve, camina la milla extra. Si quiere la capa también le deja la túnica, si quiere la vida también tómala. Ese es el modelo de Jesús. Cristo nunca usó el poder para ver su beneficio personal. No debemos aprovechar el púlpito para atacar, para imponernos, sino para servir y modelar a Jesús. Pero Satanás no cedió. Satanás siguió atacando a nuestro Señor. Y dice la Escritura que Satanás, versículo 5, le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo la parte plana más alta del templo de Jerusalén. Era como un pasillo donde se podía caminar. Y allí le dice el Señor, tírate. Y Satanás hasta le cita la Escritura. Le cita el Salmo 91, versículos 11 y 12. Oiga cómo dice. Él pues dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarde en todos tus caminos. El versículo 12 dice, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le citó textualmente el Salmo 91, versículos 11 y 12. Satanás conoce las Escrituras. Spurgeon decía que los demonios tienen más fe que nosotros, porque tienen fe y tiemblan. Nosotros tenemos fe y muchas veces no temblamos. Satanás conoce las Escrituras. El problema de Satanás es de que no la aplica, pero él la conoce. La puede recitar. Tiene la suficiente experiencia y longevidad como para conocerse las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, si él ha sido testigo ocular de casi todas las cosas que allí suceden. Y trata de manipular al Señor. Y le dice, es buena idea que tú te tires del pináculo del templo y allí tú te lances y vengan los ángeles y te sostengan. Es una promesa de Dios. Jesús nuevamente no cede a la petición de Satanás, pero me pregunto, ¿hay algo más por lo cual Jesús no quiso tirarse? El texto no lo dice, pero el contexto de toda la Biblia sí lo dice. Ahora, yo me imagino que cuando nosotros vamos a hacer un evento, hacemos un lanzamiento, publicitariamente se llama hacer un lanzamiento. Yo soy publicista y cuando se iba a iniciar una campaña publicitaria, se hacía el lanzamiento de un producto. Se invitaba a la prensa y entonces se presentaba las características de ese producto. Se hacía toda una estrategia de marketing que va desde afiches, muestras gratis para los futuros compradores y toda una serie de soporte a través de los distintos medios de comunicación masiva, televisión, radio, prensa escrita. Un lanzamiento. Cuando se va a lanzar la candidatura de un candidato presidencial, se hace un lanzamiento político y viene y se levanta las manos y todos allí proclaman que ese va a ser el candidato que va a representar ese partido. Yo me imagino que hubiese sido extraordinario en mi humanidad y como una mente publicista que Jesús hiciera un lanzamiento de su ministerio. Imagínense ustedes si Jesús está siendo asesorado por Satanás como su agente. Satanás le dice, mira, la mejor manera de tú causar un impacto, porque siempre aquel que quiere vender bienes y servicios busca un impacto
en el futuro consumidor. Si tú quieres lograr un impacto, yo creo que la mejor manera es tú subirte a la parte plana más alta del templo y de allí tirarte. Eso suena extraordinario. Imagínense, Jesús llega allí a la hora de la oración, en la tarde, ya el sol está cayendo y se comienza a pasear por el pináculo del templo. La gente que está llegando a la hora de la oración advierten que hay una figura de alguien, dice, pero parece como que hay alguien allá arriba. No se nota bien porque al caer la tarde lo que se ve es la silueta y las vestimentas sacudidas por el viento. Y comienza y hace un amague y la gente dice, oh, pero ¿qué pasa? Y comienzan, la gente en vez de entrar a la oración, comienza a agolparse dentro del templo y fuera del templo. Y cada vez más personas vienen, las autoridades religiosas ven que la gente no está orando y también salen. ¿Y quién será? Mandan a llamar a los soldados encargados del orden del templo. Vienen los soldados romanos, ya hay una multitud extraordinaria. Le están diciendo que baje. ¿Será un demente? ¿Será un fanático? ¿Quién será lo que está ahí? ¿Será Satanás que está profanando el templo para boicotear el tiempo de la oración? Y ya cuando Jesús ve que hay toda una multitud, que todo el pueblo, desde los más viejos que vienen apenas caminando, con los niños en los brazos, mujeres llorando, las personas jóvenes diciéndole tírate, todo es una euforia. Cuando él ve que todo el pueblo está allí, viene y se lanza al vacío, la gente grita, otros se tapan los ojos, otros se ponen eufóricos, los soldados romanos se ponen en posición para preservar el orden. De repente una multitud de ángeles se abre paso en el cielo y lo atrapan levitando, y la multitud se va abriendo paso a medida que el Señor lentamente cae en el suelo y dice, yo soy el Mesías que todos ustedes esperaban. No fue así, pero hubiera sido impactante. Yo creo que todos lo vimos, ¿no? Hubiera sido extraordinario. Yo soy publicista. Lo hubiera hecho al pie de la letra. Y cuando el Señor dijera, yo soy el Mesías, todo el mundo se iba a arrodillar delante de Él, porque nadie, ni nunca en la historia se había registrado que pudiera hacer eso. La multitud nunca había visto ángeles, y los ángeles fornidos paseándose, evitando que cualquiera se le acercara al Mesías. Y el Mesías diciendo, yo soy el Mesías. Rayos saliendo de sus ojos, poder, humo, la tierra temblándose y sacudiéndose por la presencia. Voz de trueno, voz de arcángel, voz de león, trompeta de Dios en medio de la ciudad de Jerusalén. ¡Wow! Llegó el Mesías. Le avisan al emperador, huye por tu vida, porque todas las legiones romanas no podrán. Aún los soldados romanos tiraron sus escudos, sus cascos y sus lanzas y sus jabalinas y sus espadas y estaban arrodillados delante de él. Toda Jerusalén está eufórica. La guardia pretoriana ha huido. El pretorio donde vive el emperador ha sido incendiado. El Mesías que va a liberar a Jerusalén, el Mesías que se había prometido y que se creía que era Matatías, Macabeo, no es ese, es uno el que hemos esperado de la antigüedad. Hubiera sido extraordinario, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué no fue así? Porque Jesús siempre evitó el sensacionalismo. Cuando Jesús sanaba a alguien, normalmente le decía, shh, no le digáis nada a nadie. Cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, le dijo, salgan todos, esto no es un show. Cuando estuvo en el monte, allí que se transfiguró con Moisés y Elías a su lado, le dijo a sus discípulos, no hablen de esto con nadie.
Cuando la multitud quiso hacerlo rey, según la versión de Juan capítulo 6, huyó mi reino de este mundo. Qué diferente a lo que estamos viendo hoy en día en muchas iglesias. El culto se ha vuelto un espectáculo. Las iglesias se han vuelto centros de entretenimiento y no lugares de adoración a Dios y de confrontación a nuestras vidas. La gente sale excitada pero vacía. Los predicadores, no todos, pero algunos no le dan las herramientas bíblicas para que la gente luche con sus pecados, para que se arrepientan delante de Dios, para que sus corazones abatidos y resecos sean refrescados por el aire fresco del Espíritu de Dios. Porque lo que queremos es el sensacionalismo. Sensacionalismo como un individuo que dice que él convierte el agua en vino. Sensacionalismo con un tipo dándole con su chaqueta a las personas que están y cayendo. Con sensacionalismo como una risa santa donde muchos hasta se llegan a orinar porque el Espíritu tomó control de ellos. Sensacionalismo como gente aullando como lobos, ladrando como perros, todo, entre comillas, en el nombre del Señor. Y todos los días tiene que salir un truco nuevo para entretener a los corazones vacíos. Y corazones vacíos porque el único que llena es Jesucristo. Lo único que llena es la palabra de Dios. Si nosotros venimos a este lugar y la palabra de Dios no fue proclamada como la única verdad, vamos a salir hambrientos. Lo único que sacia es la palabra de Dios, y tanto nos sacia que nos da la oportunidad de hacer la digestión, porque cuando estamos meditando en su ley de día y de noche, es el proceso digestivo espiritual que tenemos nosotros, que nos nutre para nosotros hacer frente a las tentaciones. Qué tristeza me da. Una señora me llama, me dice que ella estaba enferma de cáncer y quería que yo orara por ella. Yo le dije, yo no tengo ningún poder, pero voy a orar por usted. Y vamos a orar con fe. Yo creo que si Dios quiere sanarla, Dios la puede sanar. Y después hicimos una cita para visitarla a su casa. Durante la semana fui con una hermana y otro de nuestros pastores y nos acercamos a la casa y fuimos. Y ella me dice, gracias por su visita, pero ya Dios me sanó. Gloria a Dios. ¿Fue al médico? No, no tengo necesidad de ir al médico porque eso sería dudar de lo que Dios hizo. Y explíqueme su experiencia, ¿cómo se sanó? Bueno, yo estaba viendo un programa de televisión y el pastor que estaba en la televisión dijo que el Señor le estaba revelando que en esos momentos había una persona que tenía cáncer y era una mujer de unos 55 años. Y él me dijo, porque ya lo tomó para ella, imagínense cuántas mujeres de 55 años están viendo un programa a través de televisión satelital. Pero ella lo tomó para ella y ese señor dijo, y el Señor te dice que si tú das una ofrenda, una semilla de fe, no solamente te va a sanar, sino que va a multiplicar de tal manera que tu riqueza tú no la vas a poder contar. Y yo di una ofrenda de $1,500 y se la envié y yo me siento sana. Yo le dije, bueno, yo creo que Dios puede sanarla si Él quiere, pero usted tiene que ir al médico para que sea el médico que certifique si usted se sanó. No tengo necesidad de ir al médico. Y gracias, pastor. Bueno, que Dios le bendiga. Gracias. No la volví a ver, pero sí supe que a los 2 meses murió.
mercaderes de la fe. Sensacionalismo, vendedores de ilusiones y de sueños y de utopías, todo en el nombre del Señor. Cultos espectaculares, humo, luces, láser, todo en el nombre del Señor. Manipulación, cambio de voz, actores, todo en el nombre del Señor. No estoy opuesto a la tecnología. En nuestra iglesia usamos tecnología. Somos amantes de la excelencia, pero nosotros no dependemos del sensacionalismo, dependemos de la obra del Espíritu Santo del Señor, que es lo único que nosotros necesitamos para hacer su obra. Cristo evitó el sensacionalismo, pero Satanás no se quedó ahí. Satanás siguió tentando al Señor. Y dice la Escritura, entonces, que Satanás, versículo 8, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la obsesión cósmica de Satanás. Que la adoración a Dios se la dirijamos a Él. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento, Satanás tiene esa obsesión. Mire lo que dice la Escritura, en lo que podemos llamar los caprichos de Lucifer, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Mire cómo dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea y en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Los delirios de Satanás. Note estos pronombres personales, posesivos. Yo subiré. Yo levantaré mi trono, me sentaré, subiré, me haré semejante al Altísimo, porque no quiero que adoren al Altísimo. Él no es el único digno de adoración, yo también quiero adoración. Yo quiero que me adoren. Es mi delirio, es mi obsesión, es lo que me atormenta. Y ese mismo tormento se lo pasó a Adán y Eva. Aunque Dios ha dicho, Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, seréis como Él. Ya no tendrán que adorarles, porque ustedes también serán dignos de adoración. Esa simiente de maldad la tenemos. Tenemos sed de reconocimiento. Tenemos sed de gloria. Queremos que las personas nos aplaudan con lo que nosotros hacemos. Por eso muchos pastores, muchos artistas se ven a sí mismos como celebridades, como personas famosas. Artistas cristianos supuestamente van a los lugares y dicen que su habitación del hotel tiene que tener flores blancas, tiene que tener lino en la ropa de cama, le dan todo un menú, nadie puede acercárseme a mí, tienen que depositarme tanto en una cuenta bancaria, solamente voy a cantar tantas canciones, no se me pueden acercar más nadie, tiene que llevarme en una limusina del hotel hasta el lugar donde va a ser la presentación y de allí llevarme una vez a mi hotel. No puedo dar entrevistas a menos que sean programas masivos y no puedo ir tampoco a una presentación a menos que me garanticen no menos de 5,000 personas en el Teatro Nacional.
la gloria de ellos. Todos somos así, en mayor o en menor grado. Desde pequeños nos estimulan. Conversando con un joven de nuestra iglesia que tiene un gran delirio de grandeza, me decían, y él está luchando con eso y yo lo reconozco, que sus padres, para estimularlos, le decían, tú eres el más inteligente. Cuando sacaba malas notas, le decían, eso es que los profesores te tienen envidia porque tú eres mejor. Estimulamos. Los padres, por querer motivar y estimular a sus hijos, a veces le dicen cosas falsas. Yo le digo a mis hijas, ustedes no son las más lindas. Parece cruel, pero es real. Yo le digo, para mí ustedes son las más lindas. Para mí ustedes son las más hermosas. Decía José Martí, hay un solo niño bello en el mundo y cada padre lo tiene. Yo le digo a ella, yo no quiero que ustedes estén en el cuadro de honor de los mejores estudiantes, yo quiero que ustedes se esfuercen por honrar a Dios siendo buenas estudiantes. Yo no les digo a ellas, ustedes son las más hermosas de todas las niñas. En primer lugar, porque no es verdad. Porque es obvio, yo soy su padre, no puede ser cierto. Y en segundo lugar, porque mis padres nunca me lo dijeron, porque también es obvio. Entonces uno aprende y va reciclando de generación en generación. Mis padres me decían, ay, tú sí eres gracioso, pero nunca me dijeron, tú sí eres lindo. Y mis padres me enseñaron a hablar la verdad. Y mi papá me dijo un día, porque cuando yo me cambiaba, yo siempre iba a la habitación de ellos y mientras yo me cambiaba, ya siendo un adolescente, mi papá me dijo, mi hijo, tú eres un chico guapo, solamente tú tienes dos cosas que son las que te afectan, y es la cara y el cuerpo. Si tú logras superar eso, te vas a ver muy bien. Mi padre, imagínense qué esperanza podía tener yo. Pero nos gusta que nos estimulen. Nos gusta que nuestro ego se sienta bien. Todo lo que a nuestro ego le gusta, nosotros lo recibimos aunque sea mentira. Hay personas que dan falsos elogios y a la señora que está sobrepeso le dice, ay, pero tú estás más flaca, y ella sabe que es mentira, pero se siente bien. Porque todo lo que trae gratificación a nuestros sentidos, a nosotros nos gusta. Nos sentimos bien, halagados. Y cuando no nos reconocen, nos sentimos mal, porque consciente o inconscientemente trabajamos para nuestra propia gloria. La Escritura, como les decía el primer día, nos enseña en el Antiguo Testamento que hay más de 50 referencias directas que nos dice que todo lo que Dios hace para su gloria. Y nos dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos, sea de comida o de bebida, sea para la gloria de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos da una lección diciéndonos, aún Él siendo Dios, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y todo solo a Él servirá. No me interesan los aplausos, no me interesa que la gente me tenga como rey. Mi reino no es de este mundo. No me interesa que la gente me sirva y me siga por los panes y los peces, por los muertos que he resucitado, por los ciegos que ahora ven, por los sordos que ahora oyen. No me interesa que la gente me siga por eso. El Señor quiere que nosotros le sigamos y le sirvamos por lo que Él es, no por lo que Él hace. Aunque no hiciera ningún milagro, aunque no se me revele levitando, aunque no me
cure del cáncer que está pudriendo mi cuerpo, aún así Él es Dios. Y aún así me ama. A pesar de que me esté retorciendo del dolor, a pesar de que me abandone, aunque me esté secando del hambre y nadie me conozca, aún así Él es Dios. Toda la gloria y toda la honra es de Él. Recibo la llamada de que una familia que había perdido la madre, varios embarazos, y cuando por fin queda embarazada, con un embarazo de alto riesgo, por fin nace la niña esperada después de varios intentos. Y justamente el día que cumplía su primer añito, la niña muere. Por eso es que los que no viven para darle gloria a Dios ante estos eventos, cuando la voluntad de Dios nos produce dolor, reniegan el nombre de Dios. Han pasado 2 años después de un proceso muy difícil y ahí están ellos sirviendo y adorando a Dios con gozo. Vivir para la gloria de Dios es que nosotros vivamos de tal manera que lo que hagamos no se vea, ni se vean a nosotros, sino solo que se vea a Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir de tal manera que el resplandor de Dios es el único que se ve. Moisés estuvo cerca de Dios y el resplandor del rostro de Moisés molestaba, porque era el reflejo de Dios en su vida. Vivir para la gloria de Dios. Si queremos ser una iglesia diferente, tenemos que usar las posiciones que Dios nos da para beneficio de los demás, no para nuestro beneficio personal. Nunca usemos el poder para beneficio personal. En segundo lugar, evitemos el sensacionalismo. El servicio a Dios no es un show para entretener a la gente, es para proclamar las verdades eternas del reino de Dios. Y en tercer lugar, vivamos para la gloria de Dios. Termino con esta historia de un misionero que durante 40 años sirvió al Señor con dedicación, con esfuerzo en la parte occidental de África. Después de 40 años y de haber perdido sus hijos, uno de sus hijos, deciden regresar. Escribieron cientos y cientos y cientos de cartas a todas las iglesias que durante tanto tiempo le apoyaron, diciendo que ellos regresaban a casa, que se retiraban ya en su vejez, después de haberse enfermado, después de haber padecido, regresaban a casa. Tenía mucha expectativa. Y el anciano misionero, con paso lento, pero gozoso, le decía a su esposa: regresamos a casa, estamos felices. Preparan todo su equipaje, se suben en la embarcación que los va a llevar por varias escalas hasta las costas de los Estados Unidos, porque regresaban a casa. Se dieron cuenta que en el mismo barco venía un político muy conocido que tenía 15 días de expedición como cazador. Y lo vieron, lo saludaron, pero está bien, regresamos a casa. Y el anciano misionero se paraba en la cubierta viendo hasta que un momento determinado se ve allá en el horizonte lejano lo que parecía ya tierra firme. Y le decía a su esposa: llegamos a casa.
A medida que el barco va llegando al puerto, pueden darse cuenta que hay mucha gente que están allí. Y ellos contentos, llegamos a casa, y a medida que el barco va llegando, se va acercando, llegamos a casa, los dos están abrazados ahí en cubierta. Se dan cuenta también que hay pancartas y ellos están felices por el recibimiento cuando el barco llega ya al puerto, que se tira el ancla, se hacen las amarras y comienzan a ver los letreros. Los letreros son dándole la bienvenida al político que tenía 15 días de vacaciones. Pero entre medio de la multitud se están buscando a ver si había aunque sea un rostro conocido que le diera la bienvenida. Y no vieron a nadie. Ni una pancarta. Buscando un rostro. Todavía con el rostro sonriente. Cuando se da cuenta que no hay nadie, después de 40 años sirviendo a Dios y de decirle a la multitud que ellos regresaban, después de cientos y cientos de cartas, allí no hay nadie. Aquel rostro alegre cambió. Se llenó de ira, de frustración, de dolor. ¿Cómo puede ser posible? 40 años perdimos a uno de nuestros hijos, nos enfermamos, trabajamos duro para la gloria de Dios y no hay nadie aquí que nos espere. Es un abuso, es una falta de amor, es un acto de indolencia. No puedo entender esto. Hemos regresado a casa a hacer el trabajo que ninguno de ellos hicieron y aquí no hay nadie. Y un político que se va 15 días de vacaciones, mira todo lo que hay. Yo no sé ustedes, pero eso duele. Yo creo que yo, Otto Sánchez, con todo el conocimiento de la Escritura, yo tendría que orar para que Dios me transformara, pero creo que me dolería. Porque a veces he hecho cosas que aunque creo que la estoy haciendo para la gloria de Dios, quiero que alguien me diga algo. Al principio, cuando mi esposa y yo nos casamos, si yo llegaba temprano, hacía tareas domésticas en la casa. Todavía las sigo haciendo. Entonces, hacía tareas domésticas en la casa. Y cuando ella llegaba, todo estaba en orden. Y ella venía y me decía, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Y yo le decía, mi amor, pero mira cómo te guardé la casa. Ah, sí, mi amor, gracias. Pero yo esperaba que ella viniera, oh, gracias a su majestad por haberme hecho eso. Y a mí me dolía. Y un día peleé y le dije, oh sí, como tú eres la blanquita, aquí está el negro esclavo tuyo para que te haga todas estas cosas. De verdad que se lo dije. La respuesta de ella fue el silencio y lágrimas. Y entonces me di cuenta de la perversidad de mi corazón. Todavía me duele. Yo sé que ella me perdonó y eso fue una etapa superada, pero me afecta todavía pensar en eso. Por el dolor que le infligí a la persona que yo supuestamente amo. Porque queremos la gloria. Eso está en nuestro ADN. Amamos al Señor, le servimos, pero deliramos porque nos reconozcan, porque nos den la gloria. Y perdónenme que me estoy extendiendo un poco más, pero yo creo que es un asunto muy serio. Deliramos por reconocimiento. Desde niños. La anciana misionera le dice a su esposo, yo no creo que tú estás en capacidad de salir de esta embarcación. Pero mi amor, sí, yo sé. A mí me duele, pero nosotros no podemos salir así. Vamos a nuestro camarote en la habitación y vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle perdón a Dios
porque nosotros estos 40 años, todo lo que sufrimos, todo lo que pasamos fue para su gloria, por lo tanto eso no nos debe preocupar ni doler. Y allí se fueron a la habitación y lloraron juntos, y él lloró y lloró como un niño, con gemidos que salían de lo profundo de su corazón, de las profundidades del alma, de allá, de lo más hondo, donde casi nadie va. De allí salió todas esas expectativas y frustraciones y pecados. E hizo una catarsis espiritual delante de Dios. Y en medio de un charco confundido con el sudor, se levanta, después de casi una hora, cuando ya estaban arreglando el barco, él se levanta, sonriente, se lava la cara y le dice a la esposa: ya, podemos bajar. Me siento bien. He arreglado mis cosas con Dios. Vámonos. La anciana se queda mirándola y dice: ¿estás seguro? Sí, mi amor, ya estoy bien. Gracias, tú fuiste instrumento de Dios para traer claridad a mi vida. Dios me habló. La anciana le pregunta lo que cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuando decimos Dios me habló. La anciana le pregunta: ¿qué te dijo Dios? Y esa pregunta tenemos que hacérnosla. Toda esta semana que hemos estado aquí, este esfuerzo que ha hecho este hombre con todos sus colaboradores, la oración, las rodillas que se han doblado, el sacrificio de nuestras familias, ustedes que han viajado de lejos, 9 horas, muchísimas más horas de ahí, los que han dejado cosas importantes que hacer, los que han descuidado sus negocios, ustedes tienen que decir, y yo también, ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Ha valido el esfuerzo? En la película Rescatando al Soldado Ryan, ya en la parte final de la película, hay un diálogo que se da entre el Ryan que están rescatando y el comandante que perdió a todos sus hombres por rescatarlo a él. Esa es la esencia de esa película. El comandante le dice, después que ha perdido a todos sus hombres por rescatar a este soldado, le dice: yo espero que tú sepas vivir de acuerdo y conforme al esfuerzo y al sacrificio que se ha hecho por ti. Se ha hecho un sacrificio, yo y todos ustedes, por estar aquí. Tenemos que preguntarnos, ¿qué nos dijo Dios? ¿Y qué nosotros vamos a responder a eso? La anciana le volvió a preguntar: ¿qué te dijo Dios? Y él dijo: me dijo que yo no he regresado a casa, que yo regresaré a casa cuando yo esté en su presencia. Por lo tanto, no debo atribularme, esta no es mi casa. Él me dijo que está preparando morada para mí. Todo esto aquí es pasajero. Todo esto debajo del sol va a pasar. Todo de este lado de la eternidad llegará el momento que el telón de nuestra historia caerá y todo ahí terminará para comenzar una relación que no va a ser disuelta cuando estemos en casa con el Señor. Nunca usemos el poder para nuestro beneficio personal. Nunca procuremos el sensacionalismo y nunca procuremos nuestra propia gloria. Toma mis manos, toma mi voz en servidumbre.